Dios los bendiga. Qué alegría poder saludarle, poder bendecirle. Este día tan hermoso que Dios ha creado, donde nos hemos gozado, donde nos hemos edificado a través de la alabanza. Gracias, muchachos, por bendecirnos con este tiempo tan hermoso de adoración, de alabanza, de presencia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, a la luz de la palabra del Señor, acerca de cómo la provisión de Dios viene a la vida nuestra en medio de las crisis. Sí, así como lo oye, en medio de las crisis Dios sorprende a sus hijos. Dios al que ama lo cuida. A la persona que Dios tiene marcada para bendecirlo, Dios lo bendecirá independientemente de la crisis en que se encuentra. Y permítame compartir la palabra del Señor, llevarlo a una historia muy interesante, la palabra de Dios. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 8 en adelante, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y luego nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En este mensaje de la viuda de Sarepta hay un gran propósito de parte de Dios, y es que nuestra fe como cristianos se fortalezca, y además que entendamos que Dios honra a sus hijos, que cuando nosotros vivimos bajo la cobertura del Señor, hay una honra, hay una cobertura y hay una bendición de parte de Dios. Yo quiero que usted, por favor, pueda adentrarse un poquito en esta historia. Nos encontramos la historia acá, primero de Elías, en el capítulo 17 y en el versículo 1, Elías empieza a orar. Había una necesidad de orar porque había una gran batalla, había un gran conflicto serio, y Dios le habla a Elías y le dice a él que ora para que no haya lluvia sobre ese lugar, y él ora. Y después de que hay una gran sequía, Dios le dice: no te preocupes, Elías, porque yo cuido de ti. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Es que en medio de las sequías, en medio de las dificultades, Dios siempre está cuidando de sus hijos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4 que Elías bebía del arroyo y que cuervos le traían de comer. Entonces, Dios siempre, independientemente de las crisis en que estamos, siempre traerá provisión. Y no importa lo que Dios tenga que utilizar para traerte la provisión. Si tiene que enviar un cuervo, si tiene que enviar a alguien para que te dé la bendición, Él lo hará. Ahora, este hombre
Fue un hombre que había visto la mano del Señor, había retado a profetas de Baal, había visto a Dios hacer cosas. Pero en esta ocasión, Dios le habla y le dice: Elías, yo quiero que te vayas, porque tu provisión y tu bendición va a venir a través de una mujer viuda. Imagínense, hermano, una mujer viuda, una mujer con necesidad, una mujer que no tenía a su marido, por ende tenía a su hijo nada más, una mujer que vivía en pobreza. Y ahorita vamos a ver un poquito esto. Esta mujer estaba siempre en la entrada del pueblo, es decir, esta mujer era una mujer necesitada. Generalmente la gente que estaba en las entradas de los pueblos era gente que la ponían para que pidiera dinero, para que pidiera limosnas, para que de pronto fuera víctima de lástima, que todo el mundo la viera y le diera. Esta mujer estaba en esa condición. Pero entonces dice la palabra del Señor que Dios le habla a Elías y le dice: vete ahí. Y la historia va a empezar a cambiar, no tanto para Elías, porque Elías había visto a Dios, como les dije anteriormente, moverse poderosamente. Ya Elías estaba acostumbrado a que Dios le diera, pero iba a cambiar para esta mujer. Iba a cambiar para esta mujer, porque a veces nosotros dependemos, hermanos, de nuestras propias fuerzas. A veces dependemos de nuestro entorno, pero no dependemos de Dios. Cuando nosotros entendemos que hay una palabra que ha salido del corazón de Dios y que esa verdad, que esa palabra tiene que cumplirse, hermano, puede venir lo que sea, que Dios hará que usted vea el milagro hacerse realidad. Pero aunque muchos conocían su realidad, conocían la realidad de esta persona, de esta viuda, pocos conocían su verdad. Aunque muchos sabían que esta mujer estaba en crisis, pocos sabían que en esta mujer había una abundancia y en verdad que iba a cambiar su historia, iba a ser libre de la crisis en la que estaba viviendo. Yo quiero decirle a alguien que me está viendo que al igual que esta mujer, que esta viuda, que de pronto había una realidad que estaba alrededor de ella, había una crisis, no tenía dinero, estaba, dice la palabra del Señor, y ahorita lo vamos a ver más adelante, estaba ya a punto de morirse, no tenía que comer, pero había una palabra que estaba en el corazón de ella. Dios ya le había hablado, ya Dios le había dicho a esta mujer que la iba a bendecir. Es que Dios ha declarado para sus hijos, Dios ha querido que usted entienda que nosotros que usted y yo, somos sus hijos, y que los hijos de Dios somos personas especiales. ¿Cuántos hemos recibido de parte de Dios una orden de que Dios nos va a bendecir, de que nos va a honrar, de que va a materializar una palabra en nuestro corazón, de que vamos a ver su gloria? Es que Dios colocó dentro de nosotros, hermanos, una palabra de que nadie ni nada lo va a detener. Lo que Dios puso dentro de ti, mi amado hermano, es demasiado grande para que una crisis o una escasez tan pequeña pueda detenerlo. Yo creo y hemos declarado este año 2020 aquí en la congregación, en la iglesia Comunidad de Vida, que será el año de la expansión, que será el año donde veremos la gloria de Dios, que será el año de la visión perfecta. Pero generalmente cuando hay una palabra que está ahí, el enemigo viene a ver cómo se mete para robar. Este 2020 es un año especial, es un año que aunque ahorita no lo vemos, que aunque ahorita hay una crisis grande, que aunque la situación está difícil, que aunque de pronto huele a mortandad en el medio del mundo, pero hay una verdad de parte de Dios, que este año Dios te va a bendecir, y que de pronto antes de que termine este año usted va a ver la gloria del Señor como la vio esta mujer. Aquella mujer estaba en una posición muy difícil, humanamente hablando, pero estaba dentro del propósito de Dios. Y es que lo que Dios vio en ella estaba por encima de lo que de pronto otros quieren ver. Lo que Dios ve en ti es diferente. Lo que el hombre puede ver, percibir de ti, el concepto terrenal podría sepultarte en el momento que Él quiera, pero hasta que tú no veas el concepto de Dios hecho material en tu vida, la crisis y la enfermedad no te van a matar. Yo quiero decirle a alguien que la crisis, que la enfermedad, que la aflicción no te va a matar, que Dios te va a sacar adelante. Si Dios ha permitido que sobrevivas a esta crisis, es porque estás diseñado o diseñada para ver el cumplimiento de la palabra hecho realidad en tu vida.
Dios tiene propósitos con nosotros. La viuda poseía una mentalidad como la de muchos. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 17, como leímos anteriormente en el verso 12. Vive Jehová que no tengo pan cocido, solamente un puñadito de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Solamente un poquito de pan y de harina, hermano. Pero por favor, tenía mucho. Tenía bastante gente que no tiene nada. A veces somos tan ingratos con Dios. A veces, hermanos, menospreciamos la bendición de Dios. Es que Dios quiere probarte en lo poco para llevarte a lo mucho. Dios quiere que aprendas y aprendamos a ser agradecidos con el Señor, con lo que Él nos da. Hermanos, esta mentalidad que tenía esta viuda es la mentalidad que existen en muchas personas que poseen esta mentalidad, que no tienen, personas que no tienen a Dios, que están sin esperanza. Hermanos, si no se dan cuenta de que debemos aprender a creerle a Dios. Es lamentable que muchas personas cristianas se encuentran en esta misma condición que la viuda de Sarepta, ya que su fe no está puesta en Jehová. Confían en sus fuerzas, en su inteligencia y en su propio razonamiento, dejando por completo a Dios de lado, y en muchas ocasiones deciden hasta sacarlo de sus vidas. ¿Cuánta gente en esta pandemia ha apartado a Dios de sus vidas? ¿Cuánta gente ha dicho, no, pastor, la verdad es que esta situación está muy difícil? Y hay otros que tal vez no lo han dicho, pero que con sus actitudes lo demuestran. Hay indiferencia, no quieren buscar al Señor, se han vuelto conformistas, se han metido ahí dentro de sus casas y no quieren tener un momento. Es que Dios está dando la oportunidad para que usted en medio de esta crisis busque al Señor, busque su presencia. Hermanos, a veces nosotros como cristianos vivimos en quejas, en dudas, y obtenemos como consecuencia que nuestra fe, hermanos, desmaye y que se haga presente la incredulidad, pues nos olvidamos que la clave de nuestro éxito como hijos de Dios es creer, es obedecer a nuestro Padre, para que entonces aquellas cosas que parecen ilógicas sean hechas realidad, porque tenemos a un Dios que nos va a sacar adelante. Yo creo que esta pandemia está ayudando a muchos cristianos, aquellos que quieren dejarse usar, para que aprendan a ver la gloria de Dios, para que veamos cómo Dios nos quiere llevar hacia otro nivel. Esta mujer, independientemente de estas palabras, independientemente de la crisis en que estaba, tenía algo muy lindo y muy bueno. Decidió creerle a Dios. Decidió, dice la palabra del Señor. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida. Y ahí le empieza a decir cómo él quería. Porque Jehová tu Dios, dice el verso 14, Jehová Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Aunque nosotros pensemos en que no va a pasar nada, Dios ya está gestando un milagro. Dios ha sembrado una palabra en el corazón de alguien en este día. Dios está sembrando. Dios sembró en mi corazón una palabra, y esa palabra es que aunque la crisis sea grande, que aunque la dificultad sea mayor, Dios ha sembrado una palabra que dice que Él nos bendecirá y que vamos a salir adelante de esta situación. Esta mujer había recibido una palabra. Dios le había hablado a través del profeta y le había dicho que no iba a escasear la harina, que no iba a escasear el aceite, que ella iba a tener la bendición. Es que Dios ha dado una palabra a sus hijos. Dios te ha dado una palabra. Por favor, yo quiero pedirle a usted que atesore esta palabra, que aunque pensemos que no tenemos nada, Dios te dice, tienes lo suficiente, porque si te diseñé para que des, es imposible que Él llegue a darte escasez en tu vida. Pero a veces es necesario dar algo, a veces es necesario dar alabanza al Señor,
A veces es necesario sembrar algo. A veces es necesario decirle: Dios, aquí está esto. Hermano, no es que Dios necesite, es que Dios lo que está pidiendo de alguien es que pueda entregar el corazón para que tu fe crezca. Un día Abraham tuvo que entregar a su hijo para que pudiera ver la gloria de Dios. No es que Dios era un Dios malo que quería ver a su hijo Isaac muerto. Es que Dios estaba probando la fe de este hombre. Necesitaba entregarle a Isaac. Yo no sé qué tienes que entregarle a Dios en este día. Ay, yo no sé qué tienes que entregarle a Dios, pero Dios está pidiendo que le entregues algo, que le des tu corazón, que le entregues tu vida, que le entregues la duda, para que Él pueda fortalecer su fe de una manera poderosa. Dios nos dice que tenemos una palabra sembrada en el corazón. Hermano, esta realidad que estamos viviendo, porque es real, aunque no lo vemos, pero es real. Pero quiero decirte que es temporal. La realidad es temporal, pero la verdad que viene del corazón de Dios es absoluta. Y Él te va a canalizar esa verdad a través de hechos contundentes. Te va a llevar y te va a colocar en lugares donde tú vas a entender lo que viviste en el pasado era la plataforma para que veas la mano de Dios, la gloria de Dios manifestarse en su vida, en este presente, para una proyección de fe, para personas que se levantarán y escucharán de ti cuando ellos estén en su futuro. Van a escuchar. Yo creo que en la historia de la humanidad va a quedar escrito que hubieron hombres y mujeres de fe como usted y como yo, que en medio de una pandemia que vino en el 2020, una pandemia terrible que azotó a la humanidad, pero que hubo alguien, yo no sé cómo te llamas, Rosa, Carmen, Carlos, Juan, yo no sé cómo te llamas, pero quedará escrito en la memoria de mucha gente que usted que es un hijo de Dios, en medio de esa crisis aprendió a creerle a Dios, atesoró esa palabra, la guardó en su corazón y la puso en práctica. Esa palabra que decía que no iba a escasear la harina, esa palabra que decía que no iba a escasear el aceite, esa palabra llega a tu corazón. Esa palabra es la que va a quedar ahí impresa en el corazón de mucha gente, y la gente te va a recordar, hermano, como alguien de fe que le creyó a Dios. Ay, cabeza. Hermanos, cuando Dios siembra una palabra en el corazón, no importa de qué manera ese corazón haya sido maltratado o haya sido tratado, lo que Dios dice se cumple. Seguramente nadie se detuvo en la vida de esta mujer para darle un bocado de pan o para ayudarle a recoger leña, para cocinar, porque hay momentos en nuestra vida que nadie va a aparecer en el proceso para extendernos la mano, para ayudarnos a caminar cuando no tenemos fuerzas. Pero aunque nadie aparezca, Dios mandará a un profeta para que te dé una palabra. Y hoy Dios me está usando como profeta. Yo no soy profeta ni hijo de profetas, pero quiero traerte una palabra de parte de Dios. Y es que Él te va a sacar de este proceso. Y que en medio de este proceso vas a ver la gloria de Dios. No vas a escasear el aceite, no vas a escasear la bendición. Tu alacena nunca estará vacía. Dios proveerá, mandará lo que tenga que mandar, porque hay una palabra que Él ha dictado. Dios se manifiesta en medio de las crisis. La viuda de Sarepta, esta mujer le dijo al profeta: solamente tengo un puño de arena y un poco de aceite. Lo que ella estaba viendo como poco era la materia perfecta para que el profeta necesitaba para poderle insertar una palabra. Es que Dios no necesita mucho. Dios nada más lo que está pidiendo es: ¿qué es lo que tú tienes? No tengo nada. Esta mujer dijo: no tengo nada, solamente esto. A veces decimos: no tengo nada. Sí, claro que tienes un corazón donde Dios puede depositar una palabra. Y cuando esto pase, Él va a provocar cambios en tu mentalidad, cambios en tu identidad.
Elías, el profeta, llegó con esa revelación que había recibido en el arroyo. Y toda revelación trae consigo una manifestación que produce cambios de identidad. Todo el que veía a la viuda de Sarepta la veía miserable, infeliz. Miraban a la viuda que estaba en maldición, y el hijo de la mujer estaba flaco, esquelético, muriendo de hambre, desnutrido. Muchos pueden ver que tu vida es esquelética, raquítica, y nadie se detendrá a orar por ti, aunque te abra una puerta. Hermanos, aunque nadie te abra una puerta, hay una llave que viene de parte de Dios. Esa llave es la llave que va a abrir tu corazón. Esa llave viene de parte de Dios. Dios te está entregando una llave, la misma llave que le dijo a Pedro: a ti te daré la llave. Es que hay una llave para que usted ate y desate. Hoy Dios le está dando una llave a la iglesia, como se la dio a esta viuda, que de pronto la gente la menospreciaba, pero esta mujer tomó esa llave y digo: yo voy a creer, independientemente de la miseria en que esté, yo le voy a creer a Dios. Cuando Dios se determina bendecir a alguien, darle una llave a alguien, abrirle una puerta a alguien, nadie la puede cerrar. La llave de la provisión de Dios está para ti. En el libro de Job, capítulo 8, voy terminando, nos encontramos a un amigo de Job llamado Bildad. Y él le trae una palabra de promesa específica a Job. Ya otros le habían traído palabras de maldición. Ya otros disque amigos habían llegado a ver cómo Job se estaba muriendo, a gozarse de su maldición. Pero este hombre le da una palabra y le dice: Job, versículo 7 del capítulo 8: aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu postrer estado sea pequeño, aunque esta situación la estés pasando difícil, yo vengo a decirte, como le dijo Bildad a Job: tu postrer estado será muy grande. A esta viuda, que en su interior se creía una mujer miserable, condenada a morir, que oyó la palabra profética y acciona la palabra, dice la palabra en el versículo 16 del capítulo que leíamos en Primera de Reyes 17, que ella comió por muchos días y no escaseó la harina ni el aceite. Hermanos, se convirtió en una mujer emprendedora, bendecida, porque dejó que Dios cambiara su accionar. Dios puede cambiar tu realidad por una verdad que te hará libre. Lo que nos den en la sequía nos vendrá en abundancia en medio de la palabra que Dios ha sembrado, porque Dios nos dice hoy que la harina y el aceite no escasearán, porque Él ha manifestado en nuestras vidas una palabra que traerá abundancia para ti. Abundancia. Esta mujer se convirtió en una mujer ejemplar, en una mujer bendecida. Ya no era aquella pobre, miserable viuda que estaba en la entrada siempre del pueblo, esperando que alguien le diera algo, o ya deseando morirse. No, esta mujer, su vida comenzó a cambiar. Esa mujer comenzó a ver cosas diferentes, comenzó a ver un mundo diferente. Cuando nosotros aprendemos a creerle a Dios, cuando nosotros aprendemos a tomar esta palabra, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay veces nosotros no creemos esta palabra. A veces le creemos más a las voces del mismo infierno, a las palabras que vengan del mismo diablo, que a las palabras que vengan de parte del cielo. Yo quiero que usted abra su oído. El que tiene oído, que oiga lo que Dios dice a la iglesia. Este tiempo es un tiempo de bendición. Dios
a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud allá en Egipto, lo sacó en bendición. Ese pueblo salió en victoria. Y yo quiero decirle a alguien que me está viendo, yo quiero decirle a alguien que me está escuchando, que Dios te va a sacar de esta crisis, pero no te va a sacar como entraste, te va a sacar en victoria, te va a sacar bendecido. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver a Dios manifestarse. Ay, yo siento su gloria. Hay alguien que me está viendo, que está empezando a sentir el toque de Dios, que está empezando a escuchar esta palabra, que como la viuda tomó esa palabra y la atesoró. Esta palabra es para ti. Dígale: Señor, aquí está mi corazón abierto. Aunque de pronto la situación esté difícil, aunque la higuera no florezca, aunque no haya alimento, aunque la situación esté difícil, pero yo con todo, Jehová, me voy a quedar. Voy a creer en sus promesas, voy a creer en su palabra, voy a creerle a Dios, porque Dios me va a sacar de esta crisis en victoria. Dios te va a sacar en victoria. Dígale conmigo: Señor, de esta crisis yo voy a salir en victoria. Esta crisis no tocará mi morada. Mi casa no sufrirá la crisis. No habrá escasez, porque la harina y el aceite sobreabundarán en medio de mi pueblo, en medio de mi casa y de mi familia. Dios está empeñado en bendecirte. Solamente que lo que ha pasado es que te ha pasado por un proceso como a mí, para que entendamos que Él sigue siendo Dios y que Dios todavía sigue haciendo milagros. Yo espero que esta palabra te haya bendecido como me ha bendecido a mí. Solo deja accionar esta palabra en tu vida y créame que vas a empezar a testificar de cómo Dios, en medio de la crisis, como a esta viuda la bendijo, te bendecirá a ti también. No temas, Jehová está contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Comunidad de Vida. Un abrazo, bendiciones.